Vamos a escudriñar un poco la escritura, hermanos. Voy a hablar un tema, hermanos, que aproximadamente tengo un poquito más de 10 años estudiándolo y nunca lo había dado. Entonces, este tema tiene 5 partes. Voy a dar la primera parte nada más. Así mejor. Sí, voy a dar la primera parte y así voy a ir dando después la segunda, la tercera, hasta llegar a la quinta parte, hermanos. Vamos a comenzar en Apocalipsis capítulo 1. El tema se trata de los 2 testigos que habla Apocalipsis capítulo 11. Voy a comenzar con el capítulo 1 de Apocalipsis para poder explicar mejor. Espero que puedan comprender. A muchos no les gusta la profecía, a otros sí nos gusta. A algunos les da sueño, a unos nos despierta más. Entonces, es por eso que no la voy a dar toda de jalón así, porque los voy a confundir y no quiero hacerlo. Decía el profeta Daniel: de todo lo que Dios nos hace saber y conocer, siempre la gloria y la honra es para Él, porque Él es el que le muestra al hombre cosas que muchas veces son difíciles para nosotros, pero cuando Él quiere, Él muestra, Él enseña, ¿sí? Nadie sabe sino solamente Dios. Dice Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 20, en la revelación de nuestro Señor Jesucristo a Juan el teólogo, dice así: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Aquí en este pasaje, hermanos, nuestro Señor Jesucristo le muestra a Juan el teólogo un simbolismo, hablando de las estrellas, que representan las estrellas y que representan los candeleros. Las estrellas representan los ángeles de la iglesia, los que ministran en las iglesias, pero no voy a enfocarme por ahí, pero sí en los candeleros, porque representan iglesias. En estas iglesias habla de ellas el capítulo 3 de Apocalipsis, pero solamente me voy a enfocar en 2 de ellas, en la primera y en la última. La primera se comenzó a saber de ella en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en su predicación, y después de que Él muere y asciende, es cuando florece esa iglesia que se llama Éfeso. Dice el capítulo 2 de Apocalipsis: por eso les digo que son 5 partes. Voy explicando parte a parte para que se entienda, ¿sí? Capítulo 2, versículo 1 de Apocalipsis dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí vemos la primera iglesia, llamada Éfeso. ¿Se acuerda alguno qué quiere decir Éfeso? La amada, ¿verdad? O deseada, ¿sí? Esta iglesia
se le conoce como una iglesia muy ferviente, muy amorosa, en la cual prevalecía el amor de Dios al 100%. Así lo podemos ver allá en Hechos capítulo 2. Vamos a ir a Hechos capítulo 2. En el versículo, voy a leer el 42 y después me voy a saltar hasta el 44. Voy a comenzar con lo que ya conocemos, con lo que ya hemos escuchado, lo que nos es fácil comprender, para ir aumentando, ¿sí? Para ir aprendiendo paso a paso, como los niños, primero las vocales, después ya se les va enseñando un poquito más, hasta llegar al momento donde ya pueden comprender lo más difícil. Dice el versículo 42 de Hechos 2, hablando de la primera iglesia llamada Éfeso. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice el 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánime cada uno en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Bueno, hasta ahí ya conocemos, ¿verdad? Ya hasta no lo sabemos de memoria en ocasiones. Y es bueno porque se nos facilitan más el aprendizaje. Entonces, ahí es el principio de esta iglesia llamada Éfeso. Dice también Apocalipsis capítulo 3, aquí vamos a hablar de la otra iglesia. No les he dicho cuál es el nombre, ahorita se van a dar cuenta cuál es. Les dije que al principio que íbamos a hablar de la primera y de la última. La primera que se llamó Éfeso, y la última que se llama Laodicea. Los últimos tiempos, o la iglesia de los últimos tiempos, se le llama la Odisea por muchas razones. Nos vamos a los pasajes que que vamos a estudiar, los va a explicar esta parte. Dice el versículo 14 y 15 de Apocalipsis 3, así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Por eso se le conoce como la iglesia de la Odisea, porque es de los últimos tiempos, en donde ya no hay ese amor ferviente, ese amor ya como que ha bajado, ya no es como al principio en la primera iglesia. Dice, por eso dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, dice, ¿verdad? Ojalá fueres ferviente, o de plano, pues sería mejor no conocer, es lo que está dando a entender. Pero porque eres tibio, viene la otra parte, porque la iglesia es tibia en el tiempo de la Odisea, a eso me refiero, en los últimos tiempos. Por eso se le conoce como el juicio de Dios a esta iglesia. Bueno, ya les mostré parte
de lo que es la primera iglesia y la última, ¿sí? Lo que es Éfeso y la Odisea. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 11. Vamos a ir paso a paso, poco a poco. Yo cuando comencé a leer o a estudiar o a escudriñar lo que es Apocalipsis capítulo 11, me sorprendí bastante y me gustó. Entonces me enfoqué cada día, cada vez, y aún así pasaba el tiempo y de ciertos pasajes no cruzaba, no podía pasar. Entonces les digo que tiene más de 10 años que he estado estudiando, y sí es un poquito, en ocasiones dicen por ahí quiere uno tirar la toalla, pero como a uno le gusta, pues no la tira. Dicen, está bien, ¿sí? Tiene uno que ser paciente, tener paciencia. Dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 1. Dice Juan, que habla en la isla de Patmos: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Esta es la revelación, ¿verdad?, que está señalando Juan en esta isla de Patmos. Dice que se le fue dada esa caña de medir para que midiera el templo. ¿Cuál sería la finalidad de medir el templo, hermanos? ¿En qué momento o en qué año, recuerdan, fue destruido el templo de Jerusalén? En el año 70. ¿Y cuándo fue dada la revelación a Juan? Sí, en el año 96, ¿verdad? En ese tiempo, o sea, ya habían pasado 26 años después de que había sido destruido el templo. Pero a Juan, a pesar de que el templo ya no estaba, por revelación le fue concedido medir el templo, ¿sí? Tomar esas dimensiones con esa caña. Es por eso que cuando él hablaba, dice la revelación, así como Daniel decía que era fiel y verdadera, ¿verdad? Entonces todo lo que vemos en el libro de Revelación es fiel y es verdadero. Bueno, vamos a continuar, hermanos. Dice el versículo 2, porque el 1 solamente fue para medir el templo, no dice más, ¿sí? El 2 dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, le dice, ¿verdad? Y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad 42 meses. Hollarán o pisarán, pisotearán, ¿verdad? Eso es hollar, pisar. Entonces, 42 meses, los que ya hemos estudiado un poco de eso, sabemos de que es lo mismo 42 meses a 1260 días, es lo mismo a 3 años y medio, o tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Pero como es profético, está hablando de 1260 años, ¿sí? Cuando en la profecía se habla de días de tarde y mañana, son días literales, normales como los de la semana, pero cuando no tiene tarde y mañana, son días proféticos. Así lo dice allá el profeta Ezequiel, en el capítulo 4. Bueno, entonces aquí vemos de que
midió el templo, después le dijo el patio de los el patio del templo no lo midas, porque los gentiles van a llegar y van a estar todo ese tiempo ahí, entrando y saliendo, haciendo lo que ellos quieran, ¿verdad? Antes, el patio, ¿cómo se le conocía al patio, hermanos? En el tiempo antiguo, cuando estaba el tabernáculo. Los atrios, ¿verdad? Ok, para irnos ubicando, para ir comprendiendo un poquito más los que no estamos muy, los que no sabemos mucho de esto, ¿verdad? Bueno, los que no estamos muy familiarizados con esto, era la palabra, pero en ocasiones se olvida un poquito. Entonces, vamos a seguir con el versículo 3 y solamente vamos a llegar al versículo 4 porque aquí es donde hay más explicación todavía. Dice el versículo 3: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Bueno, aquí ya vienen esos 1260 días, que es igual a 1260 años, vestidos de cilicio. Esa vestimenta era una vestimenta como los costales, los que conocen esos costales. En México había costales muy ásperos, donde se guardaban o se guardan cosas. No sé de qué otro nombre los conocen, hermanos. ¿Cómo? De isle, ¿verdad? Exacto, sí, hermano. Entonces, es un costal grueso de isle, pero si se lo pone uno, si a las manos, al tacto de las manos, es un poco incómodo. Ahora imagínense vestirse con eso, ¿sí? Es muy incómodo realmente, no es nada agradable. Y así es un simbolismo de cómo tendrían que profetizar vestidos de cilicio, de una manera incómoda, quiere decir, incómodamente. Nada más les voy a adelantar un poquito. Digamos, ¿cómo sería incómodo predicar la palabra de Dios, hablar de ella? ¿Habrá alguna manera de sentirse incómodo al hablar de la palabra de Dios? Bueno, esa es una parte, siendo perseguido. Digamos, si cuando uno habla algo y que no le creen a uno, a pesar de que uno les está diciendo verdad y como que lo están así, como que lo están así haciendo a un lado, ignorando, como que no le creen. Es lo que hacía el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel, el profeta Isaías. Él les hablaban al pueblo y el pueblo decía, no, está bien, ¿verdad? Que no es cierto, que es palabra mentirosa. Entonces son cosas, es algo incómodo, no es muy cómodo. Y más cuando los tratan de mentirosos es peor, ¿verdad? Es muy incómodo. Pero ellos tenían que seguir. Así los testigos tienen que seguir ese tiempo de predicación. No se van a detener porque es un tiempo en el cual tienen que hablarle al pueblo de lo que viene posteriormente después de su mensaje. Entonces, tendrían que ir vestidos de cilicio, de esa ropa incómoda. Vamos a continuar. Con el versículo 4. Dice en el versículo 4: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Entonces, aquí explica una parte
Dice, son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Qué dijimos que eran candeleros? En el iglesia, ¿verdad? Que representa iglesias. Por eso comencé con ese pasaje de 1:20, porque representa iglesia. Entonces tendría que decir, estos testigos son los dos olivos. Ahorita vamos a ver qué son los olivos, qué representa también y quiénes son. Dice, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra, las dos iglesias, ¿sí? Por eso yo les hacía mención de Éfeso y la Odisea, ¿sí? Aunque en Asia Menor existieron 7 iglesias en el tiempo de los apóstoles, ¿sí? Mas ahora son de una manera como la primera iglesia, son 2, y la actual. Pero la actual ya está formada se puede decir, de hombres también, judíos, pero la Biblia no los va a explicar, ¿sí? Dice, le voy a decir a mi hermano del tiempo cuando ya se vaya venciendo que me diga, ¿verdad? Para que no me pase tampoco. Son 4 partes, 5. Entonces miren, los dos olivos, dice así. Vamos a ir explicando un poquito. Dice el 4, estos testigos son los dos olivos. Vamos a ver Hechos capítulo 5. ¿Qué es lo que dice ahí? Si lo encuentran, ahí sí me pueden ayudar. Bueno, ya lo encontré. Dice Hechos capítulo 5, versículo 32. Dice así, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. En aquel tiempo, hermanos, Pedro y Juan, que eran perseguidos, como miembros de la iglesia de Éfeso, decían, y nosotros somos testigos suyos, testigos de Dios, primeramente, y testificaban de Cristo. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Entonces, el Espíritu no lo recibe quien sea, hermanos. No es de que, pues yo quiero recibirlo o así de fácil, ¿no? Como se dice en la actualidad, como muchos lo dicen, recíbelo y ya. No, hermanos, tiene un proceso, lleva un proceso. La palabra que leímos dice, y los que le obedecen, ¿sí? Entonces hay una manera para obedecer a Dios, para recibir el Espíritu, y como ellos anduvieron con el Maestro, ellos recibieron el Espíritu. Hay un pasaje donde dice que Cristo entró y les dice, recibid el Espíritu, ¿sí? Les dio el Espíritu. Pero como iglesia de Dios, como iglesia llamada Éfeso, fueron testigos. Ahí estamos viendo la iglesia como testigo, ¿sí? La iglesia, acuérdense que no es el lugar, el inmueble, sino que quienes la forman, quienes la conforman. Dice Romanos capítulo 1 también, versículo 16. El apóstol Pablo a los romanos hablaba y decía de esta manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahí estamos viendo al judío primeramente como testigo, como iglesia que anda en los caminos de Dios por el Evangelio, por la enseñanza, por la doctrina. Y decía, y no me avergüenzo, pero al judío primeramente y después al griego, ¿sí? Sigue señalando la primera iglesia. Otro texto que conocemos, a lo mejor hasta se lo saben de memoria, Apocalipsis 14:4. Y estos testigos, esta iglesia de Éfeso, dice 14:4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias de Dios y para el Cordero. Bueno, ahí vemos la peculiaridad de esta iglesia. Aquí lo muestra solamente como testigos. En el versículo que habíamos leído de Apocalipsis 11:4, hablaba o dice, estos testigos son los 2 olivos. Ya vimos que representa un candelero, quiénes son los que forman los 2 testigos, o el testigo, ¿sí? ¿Quiénes son los testigos en este caso? Ahora vamos a ver el olivo, porque habla de los 2 olivos, dice, son los 2 testigos y los 2 olivos. Dice Romanos capítulo 11. Vamos avanzando y vamos, aunque vamos despacio, pero realmente, hermanos, para la profecía no hay prisa. No hay prisa porque es mejor que se comprenda bien a saltar y a final de cuentas dicen, no, pues ¿en qué quedó? Ya no supe, ¿sí? Entonces vamos paso a paso. Dice capítulo 11 de Romanos, versículos 16 y 17. Les estoy señalando los textos claves para poder comprender el versículo 4 del capítulo 11 de Apocalipsis, ¿sí? Son los textos claves. Dice el 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, que representa a Cristo, también lo son las ramas. Ahora dice el 17, pues si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Aquí está señalando un olivo, ¿sí? Está señalando la raíz, que es Cristo, está señalando la rica savia del olivo, y está señalando, dice, y tú siendo olivo silvestre, a otro olivo, que es silvestre, pero en este caso, como es hecho participante de la rica savia, de la doctrina, de la enseñanza, de todo lo que Dios pone en la doctrina, somos participantes de ello, ¿sí? Entonces, la iglesia de Dios pasa a formar parte como testigo, como olivo y como candelero. Pero en otra parte, me refiero, no como iglesia de Éfeso, sino como iglesia de la Odisea, porque es del tiempo
posterior. Dice, ahora sí vamos a Apocalipsis capítulo 11 para leerle otra vez y le comprendan mejor. Para que se pueda comprender mejor el versículo 4. Le voy a dar lectura otra vez, a ver si ya se comprende mejor. Dice así: estos testigos son los dos olivos. ¿Sí ya se entiende? Un poquito más. Y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. ¿Ahora sí se comprende? Si no, me regreso. Bueno. Entonces, vamos avanzando poquito a poco, hermanos. Los dos olivos, igual a los dos candeleros o los dos testigos. Bueno. Dice Romanos capítulo 2. Ya vamos a ir finalizando, hermanos, la primera parte. Ya vamos hasta el versículo 4 de Apocalipsis 11. Dice Romanos capítulo 2. Versículos el versículo 17. Y dice así: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Entonces, hay un sobrenombre, hermanos. ¿Cierto o no? ¿Cómo decimos que somos judíos espirituales? ¿Sí? Bueno, dice, tú tienes el sobrenombre de judío. Te reposas en la ley, ¿sí? Y te glorías en Dios. Bueno, ahora dice aquí mismo, pero el versículo 28 y el versículo 29, pasajes que ya son muy conocidos de parte de la iglesia. El 28 y el 29, pues no es judío el que lo es exteriormente, lo explica mejor por si fuera poco, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Sí? Nuestro Dios es el que reconoce al hombre cuando anda en sus mandamientos, sus estatutos, como judío interior, ¿sí? No como exterior, porque nunca lo vamos a hacer exteriormente. Bueno, ya se va comprendiendo esa parte. Gálatas 6:16, ¿quién tiene Gálatas 6:16? Sí, hermano, por favor. Un pasaje muy conocido. Gracias, hermana. Pues ahí señala al Israel de Dios, a la iglesia de Éfeso, ¿sí? A las primicias. Y todos los que anden conforme a esta regla, y a todos los que se quieran adherir, ¿sí? Va a ser paz sobre ellos, o va a haber paz sobre ellos. Pero se van a adherir conforme a lo que es la enseñanza de Dios. No como quieran, ¿verdad? Como caigan, no, hermanos. Hay reglamentos. Uno de ellos es los mandamientos de Dios, ¿verdad? Dice Zacarías 4, ya vamos a finalizar. Esta es la primera parte, acuérdense. Zacarías 4, versículo 14.
Dice así el 4:14. Y él dijo: estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Sí? Estos son los dos ungidos. Cuando a los reyes, para reconocerlos, que eran, o que sí que eran elegidos de parte de Dios, eran ungidos. Eran seleccionados en este caso. Dios los seleccionaba. Y no hay excepción acerca de los miembros de la iglesia. Dios los ha seleccionado. Cristo en un pasaje dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, ¿verdad? Hay un pasaje que dice así. Bueno, hermanos, vamos a terminar con esta parte, es la primera parte. Llegamos hasta el versículo 4. ¿Sí? Tenga paciencia, y de lo bueno es poco, hermanos. ¿Sí? Vamos a finalizar con Apocalipsis capítulo 14. Ahí vamos a finalizar. Y les voy a pedir que se pongan de pie. El versículo 12. Todos juntos dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, pues con este pasaje finalizamos la primera parte. No sé cuándo vaya a darle la segunda y hasta la otra parte. Ahora sí que el que se pierda la última parte no la va a entender, hermanos. ¿Sí? Pasa a vosotros, hermanos.